Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema local que ya está despertando pasiones y subiendo la temperatura. El inicio de las campañas electorales en Barranquilla. Luego de culminar el proceso de inscripción en medio de cortes de energía, calores, discusiones, disputas, polémicas, pero también mucha paz y tranquilidad en el concierto nacional, y no nos vamos a cansar aquí de reconocer el gran trabajo que ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil para darle cumplimiento al cronograma y el calendario electoral. Esperemos que esto sea un anticipo de lo que va a ocurrir en las elecciones de octubre, lo que ha caracterizado a los colombianos y específicamente a los barranquilleros. Para analizar cómo va el proceso de la campaña electoral en Barranquilla y específicamente en nuestro contexto de las localidades del distrito, hoy tenemos tres invitados muy especiales, tres candidatos al Consejo del Distrito de Barranquilla, candidatas y candidatos que aspiran renovar el Consejo de nuestra amada Barranquilla, una ciudad que tiene siempre las puertas abiertas, ofreciendo oportunidades para todos, que ha avanzado mucho en los últimos años, pero que todavía tiene grandes retos. Se encuentran con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla la doctora Liliana García. Liliana García aspira como candidata al Consejo de Barranquilla a ocupar una curul en nuestro órgano de coadministración distrital. Liliana García está en el número 17 del partido Cambio Radical, del Centro Democrático, número 17 del Centro Democrático. Liliana García, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio. Gracias a todos los televidentes y gracias aquí a mis compañeros de SET por esta invitación, por compartir este momento y este espacio para que todos podamos dar a conocer nuestras ideas y nuestras propuestas para poder ver una Barranquilla próspera. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Nos acompaña también en este panel de lujo hoy con aspiración distrital el doctor Reiner Chahín. Reiner Chahín Gori aspira por el Partido Verde llegar a la alcaldía, al Consejo de Barranquilla. Está subiendo la temperatura hoy bastante y creo que tenemos un poco el termómetro alterado el día de hoy. Repetimos, Reiner Chahín Gori es candidato al Consejo de Barranquilla por el Partido Verde, número 2 de la Alianza Avanza. Bienvenido al Termómetro y a CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio, a ti, a todos los que nos están viendo en estos momentos, a este set que estamos acompañados hoy de mujeres, somos unos privilegiados. Y bueno, hablar de temas de ciudad, ver cómo va la ciudad, cuál es la percepción que tenemos de la ciudad y ver cuáles son las propuestas que traemos cada uno de los que estamos aquí, y de verdad agradeciendo estos espacios de debate para hablar de ciudad, para saber realmente cómo vamos, cómo se sienten nuestros barranquilleros. Muchísimas gracias, doctor Reiner Chahín, por estar con nosotros. Nos acompaña también Andrea Vargas. Andrea Vargas, líder social comunitaria, ya casi abogada literalmente, es aspirante al Consejo de Barranquilla por el Pacto Histórico.
Bienvenida al termómetro, Andrea Vargas, y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio, a mis compañeros, mi compañera, y a este canal CTV por siempre abrirle los micrófonos a la juventud y a las voces alternativas de la ciudad. Sin duda alguna. Hoy va a subir la temperatura. Es una ciudad que está en medio de una intensa humedad, una ola de calor. Para algunos es producto del calentamiento global, para otros es un fenómeno natural que ocurre siempre por estas épocas. Lo cierto es que hemos sentido una alta oleada de calor que se va a sentir en este debate. Siempre hemos dicho aquí, no espere el aguacero para salir a votar y nunca ir a votar. Generalmente en Barranquilla llueve cada vez que hay elecciones regionales y locales. Saque su paraguas, no se le atraviese a los arroyos, pero participe. Doctora Liliana García, para los televidentes que la ven por primera vez, ya ustedes ampliamente conocida en la ciudad, al igual que los panelistas, pero quienes la están conociendo hoy en este espacio en el termómetro, ¿quién es Liliana García y por qué aspira al Consejo de Barranquilla? Liliana García es una mujer que llegó con muchísimos sueños a Barranquilla hace 13 años. Una mujer que la adoptó la ciudad, la arropó, le abrió las puertas para que aquí consiguiera el futuro. Para mí es una ciudad de bendición y me siento en la responsabilidad de retribuirle a Barranquilla todo lo que me ha dado. Liliana llegó con una maleta y muchísimos sueños y empecé a trabajar en una empresa tratando de seguir esos sueños. Pero la vida que me ha dado Barranquilla, este vividero, me llevó a construir más de lo que yo soñaba. Mis sueños llegaban a un nivel y Barranquilla me tenía unos sueños más altos. Así empecé en el activismo político, apoyando muchísimas causas sociales y hoy con la esperanza de ser la concejal de Barranquilla. Con la esperanza de ser la concejal de Barranquilla por el Centro Democrático, número 17. Doctor Reiner Chahín Gori, ¿qué le anima y le inspira a ser concejal de Barranquilla? Y para quienes le ven por primera vez, ¿quién es Reiner Chahín Gori? Bueno, Reiner Chahín Gori es un empresario, arquitecto de profesión. Fui edil de la localidad de Río Mar en el periodo 2016-2019 y un barranquillero apasionado de su ciudad y donde de verdad necesitamos hoy nuevas fuerzas para hablar, para proteger y para cuidar a la ciudad de Barranquilla. Tenemos que acabar los comités de aplauso que hoy tenemos. Muchas personas no conocen hoy a nuestros concejales y pienso que este es el espacio y el momento porque se tiene que innovar la política. Barranquilla ha crecido, Barranquilla requiere unos cambios, Barranquilla requiere transformación y tiene que ser de las manos de las personas que realmente quieren a su ciudad, que tienen propuestas de ciudad, que saben que hay que hacer control político cuando hay que hacerlo. La ciudad está transformada, la ciudad creció, pero hoy tenemos que mirar hacia el ciudadano. Esa es la Barranquilla que yo quiero. Mirar hacia el ciudadano es la Barranquilla que quiere Reiner Chahín Gori de llegar a la administración distrital en el Consejo de Barranquilla. Le voy a decir doctora porque como profesor de Derecho siempre le digo a mis estudiantes que son abogados en formación. Doctora Andrea Vargas, de llegar al Consejo de Barranquilla, ¿qué es lo que le inspira? ¿Por qué quiere meterse allá? ¿Y quién es Andrea Vargas para quienes le ven por primera vez en el termómetro? Bueno, mi nombre es Andrea Vargas de la Hoz es el apellido de mi madre. Yo soy estudiante de último año de Derecho de la Universidad del Atlántico. Fue ahí mismo también donde empecé a formarme como líder social en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad, y como un derecho para todos y todas, ¿no? Universal.
Pero a partir de ahí, colectivamente, con mis compañeros, amigos y líderes sociales también, dimos un tránsito al trabajo comunitario porque entendimos que los liderazgos juveniles tienen mucho que decirle a las comunidades barranquilleras y a veces la universidad forma líderes para el activismo universitario, pero se queda ahí. Nosotros no queríamos quedarnos ahí. Nosotros definitivamente entendimos que nuestra generación iba a formar y iba a parir a los nuevos líderes de ciudad y los líderes nacionales que necesitamos para lograr las transformaciones que requiere Colombia. Transitamos a los barrios e iniciamos procesos comunitarios y comunales muy importantes con jóvenes, hombres y mujeres de toda la ciudad, sobre todo en la localidad metropolitana, suroriente y suroccidente de Barranquilla, los sures, pero luego, pues hoy, con un resultado maravilloso en toda la extensión de la ciudad, sobre todo con agendas de participación ciudadana, de participación juvenil, de organización alrededor de agendas comunitarias y de sectores sociales, y muy preocupados siempre por conectar lo que aprendimos en la universidad, lo que nos hizo profesionales, con el servicio y la proyección social a nuestra ciudad Barranquilla, que tanto amamos. Es por eso que nos metimos barrio adentro, conquistamos cientos de jóvenes y muchas personas para que le metieran también al activismo comunitario con nosotras, y atrás nuestro hay un sinnúmero de procesos, organizaciones juveniles, de mujeres, consejeros de juventud, presidentes de juntas de acción comunal, que entendimos que debíamos construir poder desde abajo. Y respondiendo a la pregunta que me haces, creo que es precisamente esa la razón por la cual llegar al Consejo de Barranquilla. Para nosotros la Corporación Pública, Consejo Distrital, es un medio para construir poder popular. ¿Qué es poder popular? Hombre, que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas se empoderen de sus exigencias, sus necesidades, sus agendas y logren organizadamente desarrollar soluciones para ellas de la mano de la administración pública y de las corporaciones a las que yo perteneceré como concejal. Soluciones para la gente nos estaba proponiendo Andrea Vargas de llegar al Consejo de Barranquilla. Sube la temperatura en el termómetro. Sin duda alguna, durante los últimos días se ha tenido un acalorado debate entre algunos aspirantes a la alcaldía y otros concejales de la ciudad que han visto los encuentros y los diálogos en este programa. Aclaramos que esto no es un debate explícitamente, vamos a tener unos debates con todo el rigor y la caracterización que requiere un ejercicio político y comunicacional como este. Estos son encuentros, diálogos de ciudad en el marco de este programa El Termómetro. Pero uno de los grandes temas que preocupan a la ciudadanía es la movilidad en la ciudad. Problemas de congestión vehicular, tráfico congestionado, aunado y sumado a la grave crisis en la vialidad, huecos por las calles, problemas de circulación y de tránsito. Los ciudadanos, cuando se les pregunta directamente qué es lo que más les preocupa de la ciudad, entre otros temas, la movilidad, el tránsito y la circulación es uno de los que más les preocupa. La pregunta es para nuestros candidatos el día de hoy: al estar en el Consejo de Barranquilla, ¿cuáles serían sus iniciativas para mejorar la movilidad y el tránsito en la ciudad, doctora Liliana García? Bueno, Julio, hay dos puntos que a mí me preocupan de la movilidad y nuestras vías. El primero es la circunvalar. Necesita que esa circunvalar se termine. Ha tenido 9 prórrogas y muchísimos millones de pesos en ellas. Las personas que viven de La Paz, Caribe Verde y todo esto, ellos prácticamente arriesgan sus vidas para poder pasar de un lado al otro. Entonces, eso es de carácter urgente, que hay que empezar a hacer un control político y estricto para que puedan terminar toda la circunvalar. Ya son mucho tiempo en ello y pues no podemos ahora, por época de elecciones, que la miren para que después nuevamente se olviden de ella.
También el tema de las personas con discapacidad o con la movilidad. Estas personas no tienen de verdad el espacio para utilizar nuestro sistema masivo. Entonces necesitamos cambiar la cultura. Adicional, el transporte después de 7 de la noche es algo que se ha vuelto prácticamente imposible para aquellas personas que viven también del lado del sur de la ciudad. Entonces, son esos puntos que yo les pondría el ojo de manera inicial, empezando por la circunvalar. La circunvalar, que es y está llamada a ser la autopista de alta velocidad, que según algunos estudios técnicos ha sido una imposibilidad construir en Barranquilla. No tenemos una vía que comunique al norte con el centro ni al suroccidente en sentido contrario hacia el sur de Barranquilla en un camino expedito que reduzca los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos. Doctor Reiner Chahín, ¿qué tan importante es el tránsito y la movilidad? ¿Cómo ve ese tema en Barranquilla y cuáles serían sus aportes de llegar al Consejo de la ciudad? Hombre, Julio, ¿qué te puedo decir? Graves en movilidad. La ciudad creció, pero es una ciudad que hoy Barranquilla mal planificada. Tenemos las ciudades dentro de la ciudad, como es nuestro Caribe Verde, Ciudad Dorada, la Alameda, donde hoy demostraron que la falta de planeación le está pasando factura a la ciudad. Si se permitieron, si se otorgaron unos permisos, unas licencias, tenía que haber un plan de movilidad que exigiera, en este caso, el distrito de Barranquilla a esos urbanizadores, porque no podemos generarle un caos más a la ciudad. Es más, borremos de nuestra mente en estos momentos Villa Carolina, borremos de nuestra mente Buenavista, borremos de nuestra mente Miramar. No conozco una sola vía nueva que tenga Barranquilla, solamente la ampliación del Par 50. ¿Qué nos demuestra esto? Es una ciudad que viene creciendo, pero no tiene una planificación vial. No conocemos los planes viales ni de movilidad para la ciudad, que hoy están generando el caos. Seguimos creciendo en la ciudad, pero seguimos con esas vías angostas, que nada más con que se va un carro y automáticamente generan el caos. ¿Dónde están? Barranquilla no le conocemos el primer deprimido y la ciudad lo está exigiendo. Mire lo que está pasando en Alameda. Tuvo que salir la gente a protestar y hoy está haciendo una campaña pedagógica la administración para un mal parqueo, donde ahí no hay soluciones de parqueo para ni las mismas personas que viven ahí. Claro que la norma los permite, sí, pero lo tenía que prever el distrito, porque son 10.000 unidades habitacionales en ese solo sector. ¿Y dónde sacamos ese flujo de vehículos cuando no hay planificación? ¿Cómo es posible que Caribe Verde, cuánto tiene de estar construido? Caribe Verde, si no estoy mal, puede tener 9 años. Y en 9 años no hemos dado para hacer el puente peatonal que hoy estamos necesitando. Y como lo dijo usted, doctor, la circunvalar son vías diseñadas para alta velocidad, para alto tráfico, donde no existe ni el semáforo ni el paso peatonal. Y hoy le toca a la misma gente pagar, porque después que terminan nuestros orientadores su jornada, pagan para que otra persona ponga la banderilla para poder cruzar en Barranquilla Verde. Entonces, ¿qué problema estamos teniendo? No estamos teniendo ni siquiera una movilidad sostenida. Los buses ya no quieren entrar en Caribe Verde. Los dejan y le toca a esa pobre mujer que trabaja todo el día ganándose un mínimo abordar una moto. Entonces ya no se está gastando 6.000 pesos diarios, sino que se está gastando 4.000, se gasta 10.000 pesos, o sea, son 300.000 pesos, casi el 30%
de su salario en solo transporte, porque no tenemos una solución de movilidad real, ajustada a la que necesita la ciudad. La ciudad está transformada, estoy de acuerdo en eso, pero mal planificada. Una ciudad mal planificada que requiere supervisión, control, reingeniería y reformulación, sin duda. Pero también debemos reconocer que la ciudad ha avanzado mucho. Cuando uno recuerda haciendo ese viaje imaginario en el tiempo, hacia el pasado, hace unos 20 años atrás, la ciudad tenía problemas de movilidad semejantes o peores a estos. Sin embargo, la gran pregunta que tenemos que hacernos desde aquí es, ¿miramos el problema con resignación? ¿Nos acostumbramos? ¿Lo tomamos como algo cotidiano y normal y ya justificamos la hora pico? ¿No nos da la capacidad para encontrar soluciones? ¿O este es el momento, la ocasión y la oportunidad para dejar evidencia del talento, la eficiencia, la eficacia y la excelencia en la toma de decisiones de la administración pública? Doctora Andrea Vargas, de llegar al Consejo de Barranquilla, ¿cuál es su visión del tránsito y la movilidad y cuáles serían sus propuestas? Pues yo creo que la problemática alrededor del tránsito y la movilidad en Barranquilla no es una cuestión solo de percepción. De hecho, según el DANE, somos la ciudad del Caribe donde más se demoran los ciudadanos en movilizarse de un lugar a otro, y la segunda ciudad en Barranquilla después de Bogotá. Es decir, uno escucha Bogotá y habla de la movilidad y todos pensamos que es un caos, pero Barranquilla no está muy lejos de eso. Sabiendo que, digamos, el relato alrededor de la ciudad ha sido precisamente de crecimiento en materia de infraestructura y de desarrollo y crecimiento de la ciudad. Pues yo estoy muy de acuerdo con mi compañero en que la ciudad ha crecido y no así ha crecido su malla vial y su planificación. No estamos preparados para la cantidad para el crecimiento demográfico que está teniendo la ciudad, y creo que eso lo refleja muchísimo la malla vial en Barranquilla, entendiendo que cuenta con pequeñas ciudadelas como lo son, no tan pequeñas, como lo son Caribe Verde, que cuenta con más de 42.000 habitantes. Es decir, esto ya no es un barrio, es más grande que muchos municipios en el Atlántico, ¿no? Frente a esto, yo creo que el rol de los concejales y las concejalas debe ser, en un primer momento, y porque creo que es una lección que hay que darle a la ciudadanía, es decir, si obras mal, tendrá consecuencias, señalar responsabilidades. Y creo que aquí hay responsabilidades claras, dos precisamente, y creo que hay dos debates importantes que dar en materia de movilidad. Uno primero, alrededor de la Agencia Distrital de Infraestructura y alrededor del rol como funcionario público que cumple Alberto Salá en la dirección de las obras más importantes en materia de movilidad en Barranquilla, como lo son la calle 30 y la circunvalar, precisamente de la que estamos hablando y la que están hablando mis compañeros anteriormente. Y un segundo debate sin duda es la existencia o no de un sistema integrado de transporte público en Barranquilla, que es dirigido al área metropolitana de Barranquilla, quien está encargada en términos administrativos de construir o dirigir la estrategia alrededor de un sistema integrado de transporte para Barranquilla y sus municipios del área metropolitana, ¿no? Yo creo que tanto la ADI como área metropolitana de Barranquilla tiene mucho que decirle a la ciudad, y los funcionarios al frente de estas entidades, que de hecho son descentralizadas, pero que tienen mucha responsabilidad en la contratación pública alrededor de la malla vial de Barranquilla, la ADI, y alrededor del sistema integrado de transporte, la AMB, tienen que responderle a la ciudad por un sistema insostenible de movilidad en Barranquilla. En los primeros, o Alberto Salá, el primero, porque no solo la circunvalar ha sufrido prórrogas en su contratación, también la calle 30, que estaba destinada a terminarse en el 2018 y que hoy han pasado más de 5 años y aún estamos evidenciando cómo se construye a retazos y cómo no hay calidad en la movilidad de los transeúntes por ese sector de la ciudad. Y cuando hablemos en términos de sistema integrado de transporte, hay que decir que Transmetro
no es ni integrado, ni es universal en términos de cobertura para toda la ciudad. Entonces, si no estamos garantizando universalidad o al menos ampliar la cobertura del sistema integrado de transporte, pues nunca le garantizaremos al barranquillero de a pie que coge bus, que es la mayoría de la ciudad, que se transporte en las condiciones óptimas que requiere una ciudad como Barranquilla, como una de las principales capitales de la ciudad. Entonces, creo que el rol de nosotros, concejales y concejalas en la corporación pública, debe ser llamar a los responsables a rendir informe, porque de hecho entidades descentralizadas como la ADI tienen la capacidad de contratar con el Estado, y lo que hemos visto es que las contrataciones han sido amañadas y que no están rindiendo ni siquiera los informes o los balances en términos de contratación pública requeridos para decir que la contratación se hizo de forma óptima, ¿no? O sea, hay mucha niebla alrededor de la contratación de la malla vial en Barranquilla y debe esclarecerse. ¿Por qué? Porque se lo debemos al barranquillero, porque se lo debemos a la gente que coge bus y se demora más de 50 minutos a ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y en adelante creo que hay que repensar la ciudad en términos propositivos, hay que pensar en un nuevo modelo de sistema integrado de transporte. Claro, no echando a la basura lo que se ha adelantado con Transmetro, pero sí creo que debemos ponerle mucho más vigilancia a este sistema para que podamos movilizarnos en mayores condiciones óptimas en la ciudad. Interesante esto. Y como un apéndice a esta primera pregunta, debemos recordar que el día de hoy el señor alcalde de la ciudad de Barranquilla inauguró una propuesta innovadora de transporte y turismo que es el Río Bus. 500 ciudadanos de Barranquilla se inscribieron y participaron en los primeros recorridos sobre el río Magdalena. Y sobre esto en un minuto les voy a preguntar cuál es su opinión sobre el río Bus. ¿Soluciona o no? ¿Ayuda? ¿Contribuye? ¿O tiene simplemente un sentido turístico, como ya algunos críticos están señalando, que no es un medio de transporte, sino una forma de pasear por el río Magdalena? ¿Qué dice Liliana García? Bueno, he de reconocer que esa administración ha hecho cosas maravillosas por la ciudad. Yo creo que en el aprovechamiento de todas estas cosas que ha hecho el alcalde en ejercicio, uno de los puntos positivos es ese bus que pasa por el río, porque la ciudad está mirando el río, un río que ha estado olvidado por toda su existencia. Entonces yo pienso que eso ha sido muy positivo para la ciudad. Ahora bien, si hablamos de un sistema masivo de transporte, pues evidentemente todavía no tenemos ese lote para poder decir que puede ser útil en ese sistema de transporte para usarlo. Por lo pronto, pues es un plus para el turismo y eso atrae economía a la ciudad. De todas maneras, para que esto sea de un buen uso, pues evidentemente tenemos que tener más flotas, más barcos, más yates, bueno, que crezca el río. Y yo creo que ese es un paso positivo. Un paso positivo. ¿Qué dice el doctor Reiner Chay? Bueno, quería aclarar algo, Julio, antes que se me pasara, porque hay que aclarar a la gente que nosotros los concejales lo que hacemos es control político. Pero es que esta ciudad, como se ha transformado, todos queremos innovar y todos queremos participar y aportar a la ciudad. Por eso salen esta lluvia de propuestas e ideas en medio de unas dificultades y unas necesidades no satisfechas para los barranquilleros. Hablando del tema del Río Bus, me parece un proyecto pues que el alcalde acaba de lanzar como un proyecto piloto, y como él lo dijo, hoy en la pista del río Magdalena empiece a tomar las riendas y ese sentido que tiene la ciudad, esa vocación hacia el río. Tenemos que estar claros, Barranquilla creció a espaldas del río y hoy es uno de nuestros fuertes y para allá está apuntando la ciudad. Es una propuesta innovadora, habría que ver su flujo de caja, por así decirlo, qué proyecciones tienen, qué beneficio va a generar para la ciudad. Pues todo, es un proyecto piloto, hay que medir indicadores, a partir dentro de un mes y medio empieza la venta de esto. Como tú lo dijiste, Julio, tiene muchas controversias, unos están a favor, otros están en contra. Pues yo, como
como arquitecto, como urbanista, estoy de acuerdo porque son esos procesos de innovación que la ciudad le tiene que apostar. Pero tenemos que estar claros que así como nace el río Bus, este tiene que ser un sistema que sea completo, que sea macro, tanto para el área metropolitana como para Barranquilla. Y así como lo dijo Andrea en su espacio del tema del Transmetro, y yo estaría de acuerdo en acabar Transmetro. Ojo, no el modelo o no el sistema sería la palabra. Lo que no estoy de acuerdo es ese Transmetro que no cumple con todas las necesidades de la ciudad y donde los que son hoy participativos o socios del sistema de movilidad para la ciudad son la competencia para ese mismo sistema. Y eso es lo que no ha permitido generar el equilibrio. Entonces, si hacemos un sistema integral de transporte masivo, si hacemos un sistema integral de movilidad en bicicleta, si recuperamos la malla vial peatonal. Julio, se acabaron los andenes en Barranquilla y tiene que haber una responsabilidad. Nosotros como barranquilleros también tenemos que tener respeto hacia esas personas, como decías tú, Lili, que están en condiciones de discapacidad. Hoy salí con un gran amigo de la localidad Río Mar que está en condición de discapacidad en una silla de ruedas y me tocó hacer el recorrido por toda la calle porque no hay un solo andén que cumpla por lo menos con la norma para que nosotras, si sean transeúntes, podamos caminar. Entonces, sí hay cosas por hacer, sí hay cosas que mejorar. Vamos creciendo, estoy de acuerdo, pero cuando toque alzar la voz, hay que alzarla. Andrea Vargas, la misma pregunta, su opinión sobre el río Bus. Yo creo que me parece muy innovador el hecho de que hoy estemos pensando en opciones de transporte multimodal. Me parece además maravilloso que estemos mirando al río Magdalena, recuperando la navegabilidad a nuestro preciado cuerpo de agua que nos ubica como una ciudad privilegiada en comparación con el resto del país o del continente. Sin embargo, las expectativas que se han creado alrededor del río Bus deben cumplirse y aún no se han cumplido. Expectativas en términos de la publicidad o las claridades alrededor de el río Bus como integrante del CIBUS, de este sistema inteligente de transporte del área metropolitana que ha anunciado el alcalde Jaime Pumarejo y que para que le integre tiene que tener en cuenta, pues tiene que comunicarle a los ciudadanos cuáles van a ser la parada, las claridades alrededor del método de pago y cómo este medio de transporte integrará las rutas que le sirvan al ciudadano para transportarse, ¿no? Han hablado de que va a haber inicialmente algunas paradas, la Intendencia Fluvial, Las Flores. Han hablado también de que habrá una parada en Puerto Mocho, en otros municipios del Atlántico, incluso han hablado de que habrá paradas en Magdalena. Todo eso es maravilloso, pero hasta el momento son expectativas que la administración local debe cumplirnos y de hacer así, a mí me parece que es un gran avance y una gran innovación en materia de movilidad y de transporte en Barranquilla. Solo si se cumplen las expectativas y que esperamos para el bien de Barranquilla y de todos y todas que sean cumplidas. Si se cumplen las expectativas, no hay nada más efectivo en la toma de decisiones que la diversificación de las opciones. Cuando una persona tiene alternativas y no solamente se limita a un solo criterio o a un solo enfoque, estará más cerca de considerar las soluciones más eficaces a un problema determinado. Lo mismo ocurre cuando se piensa colectivamente en sociedad. Entre mayor número de opciones tengamos, se amplían las posibilidades de acierto como también las de errores. Por eso se requiere cálculo y precisión si lo que ocupa es encontrar más que alternativas,
verdaderas soluciones. Y el Río Bus sí que va a traer, sin duda alguna, progreso y desarrollo turísticamente. Veremos si ese progreso y desarrollo turístico se traduce también en mejora en la movilidad. Avancemos ahora entonces a un tema que también preocupa a la ciudadanía y que causó mucho debate. Según el DANE, un gran porcentaje de barranquilleros no ingiere alimentos 3 veces al día. El problema del hambre en la ciudad ha generado una amplísima discusión de personas que afirman alegremente que hay una población hambrienta y otros que dicen que esas cifras están fuera de la realidad y que no describen lo que está pasando en Barranquilla. De llegar al Consejo de Barranquilla, Liliana García, ¿cuáles serían las recomendaciones, las propuestas y en su momento los proyectos de acuerdo que faciliten la buena alimentación y combatan el hambre en la ciudad? Bueno, como lo acabas de decir claramente, Julio, es alarmante ese índice de favorabilidad que hay para que esas personas que comían anteriormente 2 veces hoy puedan comer tan solo una vez. O sea, esa favorabilidad se acabó. Ahora tenemos que trabajar, porque si hay hambre, no hay progreso en ninguna parte del mundo. Entonces, yo pienso que debemos mejorar los programas de alimentación que hoy día se están presentando. Cuando nosotros mejoramos esos programas de alimentación y estamos vigilantes en el 100% de ellos, creando nuevas estrategias para que estos funcionen, pues yo creo que eso podemos reducirlo por lo menos en el número de menores de edad de 0 en adelante, que son los que más sufren y padecen esto, que lamentablemente no pueden tener ni siquiera un agua de panela o que puedan estar en el día solo con este alimento. Y volver esa bienestarina también que a todos nos nutrió. Y yo pienso que eso tiene que regresar nuevamente a la alimentación de esos pequeñitos, porque esas son vitaminas que dejan de recibir. Así que hay que tener una muy buena calidad nuevamente en estos proyectos alimenticios, ser veedores. Yo creo que es ahí el punto donde nosotros, como un control político y como concejal de Barranquilla, voy a también hacer muy, muy rigurosa, porque la comida de los menos favorecidos es sagrada. La comida de los menos favorecidos es sagrada. ¿Qué hacer con el hambre en Barranquilla, Reiner Chahim? Bueno, una pregunta bastante difícil, Julio, para la ciudad, porque hoy, pues no sé si estamos en cifras todavía actualizadas, pero hay más de 350.000 barranquilleros que hoy solo están tomando un alimento. O sea, esto es desastroso. Y llevamos una ciudad que va en un desarrollo de transformación de ciudad, pero tenemos que mirar hacia lo social, cómo como ciudad logramos combatir con unas estrategias reales. Y ahí es donde yo pregunto, ¿dónde están los controles políticos de nuestros concejales? Ellos llevan 4 años. ¿Y qué han hecho dentro de estos 4 años? Estamos claros que tuvimos una pandemia que dañó o resquebrajó nuestro tejido social y económico de la ciudad. Pero ¿dónde están esos debates? No, sí, que los debates los damos en el consejo, que ahí están. Pero así como utilizan las redes para hacer promociones, hablen. Porque es que las funciones del concejal es informarle al barranquillero cómo vamos. Pero no es en el recinto, es en la calle, en el día a día. Esa es nuestra misión. Si llegamos a ser concejales de Barranquilla, es informarles cómo estamos. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está esa solución? ¿Cómo la estamos combatiendo? Entonces, mira, yo puedo hacerte aquí un análisis rapidito, con una persona que se gane el mínimo. Te dije ahora nada más el ejemplo de Caribe Verde.
que se tiene que gastar 300.000 pesos mensuales de transporte, ¿cuánto vale un arriendo allá? Pongamos una cifra, 500.000, ya van 800.000 pesos, tiene que pagar servicios. ¿Cuánto le queda? Y si no trabajan esas dos personas, o esa persona, o ese núcleo familiar, más de dos, o sea, es una situación dura, y es una persona que tiene trabajo. Entonces, ahora pongámonos en el tapete como ciudad, que estamos ayudando nosotros a esas personas que tengan una real transformación. Yo pienso que nos ha quedado bastante difícil poder cerrar esa brecha social en Barranquilla. No conozco esas propuestas que le estén generando un bienestar que le permita a esa familia de escasos recursos poder tener fuentes de trabajo. Están llegando los call centers, están llegando muchas cosas, pero eso no es lo que la ciudad necesita. Mira, ya hoy hay estudios donde dice que no necesitamos más abogados, no necesitamos más arquitectos, no necesitamos más ingenieros, necesitamos desarrolladores de software. ¿Y dónde le estamos apostando en la ciudad a eso? Donde hoy un desarrollador en la ciudad, es más, hay escasez en el mundo, y un desarrollador, el sueldo más pequeño en Barranquilla está en 8 millones de pesos. Entonces, yo pienso que una propuesta que debemos hacer, y esto es una propuesta que la lanzo aquí al aire, y una propuesta de ciudad, es a esa gran empresa Siembra, que está sembrando los árboles en Barranquilla, y que cada árbol nos está costando en un promedio de 420.000 a 450.000 pesos a los barranquilleros. De que hoy sean nuestros jóvenes los que comiencen ese proyecto de ellos sembrar esos árboles y que Barranquilla Verde, o Siembra, perdón, se los compre. Pongamos una cifra para tasar por idea, 150.000 pesos, y por 150.000 pesos, ¿cuántos jóvenes no vamos a encontrar y vamos a sacar de la calle nada más para producir y sembrar esos árboles? Porque aparte de todo, hoy necesitamos árboles en la ciudad. Tenemos la crisis climática más alta del mundo, o sea, de la historia. Hoy hay temperaturas de 50 grados. Y Barranquilla hoy está cada vez más caliente. Estamos haciendo los pulmones, pero necesitamos sembrar en los barrios, en las calles, en las puertas. Hombre, y qué mejor ayuda para nuestros jóvenes, para nuestras familias, de ellos sembrar esos arbolitos y que Siembra se los compre. No sé qué te parece esa idea, Julio, y generamos una fuente de empleo para la ciudad. Generar fuentes de empleo. Más adelante vamos a hablar de esos dos grandes temas para cerrar: el empleo y la corrupción. En este contexto, Andrea Vargas, ¿existe ese nivel de hambre del que hablaba el DANE? Porque cifras oficiales demostraban que para la ONU, Barranquilla era una de las ciudades donde había menor riesgo de inseguridad alimentaria. Y se armó todo un debate y una discusión porque algunos decían que el DANE se había equivocado en sus mediciones porque organismos internacionales representaban a Barranquilla como una ciudad que no estaba en riesgo alimentario. Yo creo que el asunto de la medición del hambre en Barranquilla y su área metropolitana, que de hecho está en un 63%, es decir, hay un 63% de barranquilleros y barranquilleras que no come 3 veces al día, y es supremamente alarmante. Pero bueno, frente al asunto de la medición, yo solo tengo un comentario, y es que todas las grandes ciudades capitales que cuentan, igual que Barranquilla, con área metropolitana, son medidas de la misma manera. Es decir, nosotros no podemos prescindir de nuestra área metropolitana para la medición de algún dato o un indicador determinado y contar con ellas para el que nos beneficie. Hacemos parte somos de hecho el municipio núcleo de un
conjunto de municipios que conforman nuestra área metropolitana y lo que se tenga que ver con ellos tiene que ver directamente con nosotros. Y eso es algo de la ley y la Constitución. Es decir, Jaime Pumarejo no puede simplemente, porque no le gustó la cifra que dijo el DANE, prescindir de su área metropolitana. El desarrollo económico de Barranquilla debe repercutir directamente, y creo que eso también es un debate administrativo que daremos posteriormente, porque he leído precisamente esa problemática en términos administrativos, Julio, que la forma en la que crece Barranquilla no es proporcional a la forma en la que crecen sus municipios. De hecho, se quedan muy atrás, siendo que de estos disponemos su mano de obra para el desarrollo en Barranquilla, pero bueno, ese es otro debate. Lo que digo es que en materia de hambre en Barranquilla, este dato sobre seguridad alimentaria tiene mucho que ver, y ya lo dijo Reiner, con las tasas de desempleo en la ciudad, que de hecho es mayor a las del promedio de las grandes ciudades capitales, y qué bueno que vayamos a tocar ese tema. Una tasa de desempleo del 11.7% para Barranquilla es sin duda un indicador para alarmarnos, para preocuparnos, y va directamente enlazado con el hecho de que la ciudadanía no esté comiendo, porque es que con qué comen si no están devengando lo justo, si no estamos trabajando, si no está entrando nada a la familia para no solventar, para no solucionar, como dice uno en el hogar, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran preocupación, tiene mucho que ver sin duda con algunos factores a nivel nacional, pero también tiene que ver con una situación propia de la ciudad, y es que aunque seamos para el resto del mundo un distrito especial, industrial y portuario, ese factor de la industria está siendo desincentivado en Barranquilla. Es decir, hoy no somos la ciudad industrial que quizá en otra hora fuimos o que queremos ser. Debemos, sin duda, desarrollar una industria verdaderamente en Barranquilla para hablar de generación de nuevos empleos y empleos formales, empleo digno en la ciudad, y además para hablar de lucha contra el hambre para nosotros y nuestra área metropolitana, con la cual estamos inevitablemente vinculados administrativamente y por la cual también debemos velar, porque el desarrollo también del área metropolitana y del departamento tiene mucho que ver con el desarrollo de Barranquilla, y en eso tendremos que articular ambos entes territoriales, departamento y distrito, para buscar el desarrollo óptimo pues de las familias barranquilleras y de los municipios aledaños. Desarrollo óptimo de las familias barranquilleras y de los municipios aledaños es lo único que puede ayudar a superar el hambre, nos está diciendo Andrea Vargas, candidata al Consejo de Barranquilla por el Pacto Histórico. En este segmento les vamos a dar un espacio para que nos hablen sobre cuáles son sus principales ideas para el Consejo de Barranquilla. De llegar al Consejo de Barranquilla, ¿cuáles son los temas que van a ventilar allá, Liliana García? Mi principal propuesta es la seguridad de Barranquilla. Estamos viviendo tiempos cada vez más inmersos en la delincuencia común, en la delincuencia de grupos organizados y otros temas. La delincuencia es algo que nos está arropando y no podemos seguir permitiendo que nos arrope el miedo, el temor de salir a trabajar, a estudiar, a producir, a salir a hacer deporte, de caminar. No podemos permitir tampoco que estos grupos sigan creciendo y que aquellos que se están levantando con la esperanza de construir futuro para sus familias estén amenazados porque los están extorsionando. Hay que trabajar de raíz con la seguridad de Barranquilla. Es una ciudad que, para mi juicio, es la ciudad más hermosa en este momento de Colombia. Gracias a los avances que también ha tenido en los últimos gobiernos, estamos creciendo. Es una ciudad que todos están mirándola para inversión, pero si seguimos en una delincuencia y en una inseguridad, difícilmente pueden venir y llegar inversiones a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no van a haber empresarios, sino que quieren cerrar para irse, porque va a ser imposible
sostener una empresa, sostener un negocio, hasta una tienda de barrio. Entonces hay que trabajar directamente, fuertemente, apoyados con nuestras instituciones, con el aprovechamiento que hace el alcalde de turno, y trabajar de la mano y ser tajantes y tener un control político, porque llegando al Consejo crearé nuevas políticas públicas de la seguridad para que trabajemos ahí de la mano con todos, para que podamos de verdad crecer y que esa seguridad la podamos volver a tener y salir con tranquilidad a las calles. Ese va a ser mi punto inicial para trabajar como concejal de Barranquilla. También la familia, la cobertura del núcleo familiar tenemos que seguirlo cuidando. Tenemos que educar a las familias en la educación, en la economía. ¿Por qué? Porque es que ya hemos hablado ahora con mis compañeros, lo hemos escuchado también, del tema de que tenemos un salario mínimo y que esa brecha está muy grande, muy ancha todavía no podemos cerrarla. Pero si empezamos con una educación en la economía de las familias, podemos enseñarles cómo poder, por lo menos, mitigar. Y cuando podemos educarlos, cuando podemos enseñarles a tener una microempresa, a poder avanzar, estamos apoyando también el crecimiento y la prosperidad de la ciudad, porque por lo menos hay un ingreso. Y ahí también vamos a trabajar fuertemente en la educación de la economía de las familias. Eso sería como unos puntos que adicional tenemos otros, pero yo pensaría que para los dos puntos álgidos para yo poder trabajarlos en la ciudad sería eso, porque en la familia volvemos a la cultura, el civismo, y Barranquilla tiene que volver a ser esa ciudad cívica. Ganó títulos, ganó honores, y tenemos que volver a recuperar esa Barranquilla que no bota un papel en la calle, y hay que trabajar muchísimo, y todo eso nace desde la educación en las familias. Seguridad, familias, educación, nos está proponiendo la candidata al Consejo de Barranquilla por el Centro Democrático, número 17, Liliana García. Doctor Reiner Chahim, ¿cuáles son las ideas centrales y los temas que va a ventilar en el Consejo de la Ciudad? Bueno, esta es una pregunta bastante amplia, donde hay mucha tela por cortar, por organizar, por planificar. Y la primera es, ¿dónde están esos o esas famosas políticas públicas para nuestros jóvenes en materia laboral? ¿Qué estamos haciendo hoy como distrito, como ciudad, para poder rescatar a esos jóvenes que hoy nos están robando la droga, que hoy nos están robando las bandas delincuenciales? Porque es que esos jóvenes no tienen hoy ningún futuro. Mira, nosotros, estoy casi seguro que esos jóvenes no es que padezcan de un problema de sociedad. Ellos lo que están es falto de poderle decir que sí hay oportunidades, pero nadie les vende a ellos una propuesta de que el joven se tiene que preparar para poder tener un mejor futuro. ¿Quién está llevando esa palabra? ¿Quién le está motivando a él? Mira, no hay una cosa que más me duele a mí, que vivía yo cuando fui edil en el corregimiento de Las Flores, la playa. Esos pelados montándose en un bicitaxi a las 6 de la mañana y terminando a las 7 de la noche su jornada, y su cuento era irse para el parque a fumar, para andar en un viaje. Y nadie les ha dicho a ellos que tienen una oportunidad, una posibilidad de acceder a algo diferente. Pero somos nosotros, como cuerpo colegiado, los que tenemos que revisar esas propuestas o esos planes que presenta el alcalde y ver realmente cuáles son los planes y acciones para poder rescatar. El tema que tenemos aquí es que no hay fuente de trabajo, y esa es la realidad. ¿Y cómo vamos a sacar a estos jóvenes? Yo siempre propuse, cuando se estaba creando el centro de convenciones, de
por qué la administración no preparaba a 100 jóvenes de San Salvador, a 100 jóvenes de Siape, a 100 jóvenes de Las Flores y 100 jóvenes del corregimiento de La Playa, para que los preparáramos en bilingüismo, en atención al cliente, en Valer Parking, y le dábamos un sentido de pertenencia a ese joven y una oportunidad de poder trabajar. Yo te lancé, Julio, y lo dije a todos ustedes, podemos comenzar con un plan piloto con los árboles. Y bueno, que Siembra Barranquilla tase un valor y ahí podemos generar una fuente de trabajo para nuestros jóvenes, porque es que el tema es que si no los rescatamos de esos ambientes tóxicos donde están, no podemos hacer más nada. Hoy Barranquilla sigue con miedo y esa no es la Barranquilla que nosotros queremos. Es más, se está yendo la inversión porque nadie quiere montar un negocio porque lo van a extorsionar. Entonces, si permitimos que esto siga creciendo, la ciudad deja de ser atractiva y claro, bajan la fuente de trabajo, pero la pregunta es sí, hay universidades hoy distritales, pero ¿a dónde está llegando a nuestros jóvenes más vulnerables esa universidad? Es que a veces no tienen ni para el transporte. Y entonces, ¿cómo llega el pelado allá? Y entonces, si, como lo dijo aquí Andrea y lo ha dicho la doctora Lili, o sea, ¿dónde están esos planes que benefician al joven? Debe haber una tarjeta diferencial con un costo más barato del pasaje para que el pelado pueda acceder a ese proceso. Oye, Barranquilla está creciendo, pero nos tenemos que preparar para el desarrollo. Empecemos a preparar esos jóvenes, pero tenemos que prepararlos ahí en su barrio, en su entorno, porque ahí es donde los podemos mantener ocupados. Si el ocio está ahí presente, es muy difícil que esos pelados abran la mente. Entonces, pienso que una de las tareas que tendríamos desde el Consejo es que esa política pública sea to face con el pelado, de contarle de que sí puede, de que sí tiene una posibilidad, de que sí puede realmente crecer. Habrán 10.000 y una ideas, pero bueno, yo en algún momento propuse que el empresariado de Barranquilla hiciéramos un piloto con 500 jóvenes, pero mejor dicho, de los estratos más complejos de la ciudad, y que esos empresarios colocaran a trabajar a esos jóvenes, pero con la obligación que el joven termina su jornada laboral y se va a estudiar. Y por eso el joven recibe su salario y estamos ayudando a construir sociedad. Porque eso es lo que necesitamos, ayudar a construir sociedad. Ayudar a construir sociedad es lo que estamos necesitando, nos está diciendo el arquitecto Chahim Gori, Reiner Chahim Gori, número 2 del Partido Verde al Consejo de Barranquilla. Andrea Vargas, ¿cuáles son los temas que va a llevar al Consejo? Bueno, ya lo dijo Reiner, ¿no? Esta pregunta es difícil para uno porque uno tiene tantas cosas, tantas cosas de las que hablar. Yo creo que podría dividir la intervención en 3 momentos. Un primer grueso número de temáticas alrededor del control político, a propósito de ser responsable con lo que se hace, ¿no? Para bien o para mal. De esa lección que debemos enseñarle al ciudadano barranquillero, que más que roba pero hace, aprendamos a que quien roba debe pagar y quien hace se le debe felicitar. Yo estoy de acuerdo con que la ciudad ha avanzado en materia de infraestructura, por ejemplo, el premio que recibimos por Todos al Parque es un premio merecido para la ciudad y porque el programa de hecho es un programa muy bien pensado para el desarrollo comunitario de los barranquilleros. Pero estoy completamente convencida de que quien sea responsable del detrimento en el desarrollo de la ciudad debe ser reconocido como tal. Y por eso en términos de control político nosotros vamos a ponerle el ojo a
cosas de las que ya hemos hablado, por ejemplo, el asunto de Transmetro, Área Metropolitana de Barranquilla y la ADI, y la responsabilidad que tienen para el detrimento de la movilidad en Barranquilla, para el detrimento de la malla vial de Barranquilla, la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, en los cuales recae el rol de salvaguardar esta temática para la ciudad. Segundo, sin duda hay que abrir un debate sobre la seguridad en Barranquilla, que si bien responde también a dinámicas y a decisiones de nivel central, en su gran mayoría hay decisiones desacertadas que han recaído en manos, y hay que decirlo tal cual, el jefe de la Oficina para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que en el caso de Barranquilla es Nelson Patrón. ¿Qué decisiones ha tomado Nelson en favor de la seguridad de los barranquilleros? ¿Cuál es el avance que ha mostrado? Yo creo que como concejales, y espero que nosotros lo seamos, lo primero que debemos hacer es llamar a las autoridades que en materia de seguridad cumplan funciones para Barranquilla y preguntarles qué está pasando con el presupuesto destinado para seguridad, porque avances no estamos viendo. Definitivamente no están funcionando las cámaras, no están funcionando los botones de pánico, no están funcionando las estrategias de frente de seguridad, porque creo que nos enfrentamos a un mal superior estructural, y es la toma del control territorial de las bandas criminales y las organizaciones transnacionales del crimen en nuestra ciudad. Y como la administración decidió hace años ya tomar una postura negacionista del conflicto interno en la ciudad, hoy la problemática de la seguridad se nos salió de las manos, ¿cierto? Y son decisiones que tomaron, me imagino que para salvaguardar su imagen pública, pero son decisiones en el margen de sus responsabilidades públicas y políticas para las que tienen que haber consecuencias. Porque la gran consecuencia que está sufriendo el barranquillero es que no puede abrir una venta de fritos porque a las 2 semanas está recibiendo panfletos para pagar vacunas. Está recibiendo llamadas porque si no paga le toca cerrar, le toca cambiarse de casa o le toca enfrentarse a la lamentable realidad de que corre riesgo su vida, ¿no? Entonces, si hay gente que es responsable de que eso le esté pasando al barranquillero, pues lo mínimo que tiene que hacer es, marica, rendir cuentas y solventar las consecuencias que en política deben ser, pues que se retire de su cargo, ¿no? Que se retiren de su cargo. Eso en materia de control político, ¿no? Pero creo que hay 2 funciones también esenciales que debe cumplir una concejalía como la que nosotros pretendemos cumplir, y es, 1, proponer las políticas públicas que todavía no se han puesto sobre la mesa para solventar las necesidades poblacionales que tiene Barranquilla. Hombre, no es posible que una política de juventudes distrital, juventudes en plural, porque no existe una sola forma de ser joven. Yo soy una joven universitaria que muy probablemente, si no estuviera aspirando al Consejo de Barranquilla, me estuviera enfrentando al gran mar de desempleados que hay en la ciudad. Pero hay otras realidades de las juventudes, como por ejemplo el joven en riesgo que está a punto o está hoy en una banda criminal, que hace parte de alguna de las banditas barriales y que está haciendo su vida de mafioso y que se está enfrentando o a ir preso o a estar muerto. Esa es una realidad juvenil de la cual no podemos escapar y no podemos evitar, porque es la realidad de muchos de los jóvenes en los barrios populares de Barranquilla. Y habrá otras para las cuales hay que formular políticas públicas concertadas con la gente, en este caso los jóvenes, y además que le apunten a la solucionar sus principales problemáticas, que son sin duda el acceso a la educación y al trabajo digno. Hoy debemos hablar de una universidad distrital y una verdadera universidad, es decir, acceso a la educación superior con los estándares que eso implica. Es decir, no podemos vender educación técnica y tecnológica como educación superior o educación universitaria, y debemos hablar de, así como lo dice el compañero Reinel, que me parece maravilloso, y ojalá llegue al consejo, porque entonces vamos a estar apoyándonos mutuamente en la corporación pública, hablar de trabajo digno y, por qué no, todo el que ha generado la contratación pública en la ciudad, todo el que generan los entes descentralizados distritales en la ciudad. Ahí deben estar nuestros jóvenes, ¿no? Y una política pública, por ejemplo, para las mujeres, que Barranquilla sea una ciudad segura para las mujeres, al menos para el caso de Brenda Pájaro, víctima de feminicidio en Barranquilla. Se está vislumbrando justicia, pero eso es gracias a las organizaciones defensoras de derechos humanos y defensoras de los derechos de la mujer. Pero ¿cuál es el acompañamiento o cuál es la efectividad de la política pública de mujeres en Barranquilla? No lo hay.
porque no hay acciones de prevención, no hay acciones en positivo para cuidar las vidas, los cuerpos y la seguridad de las mujeres. Creo que son dos poblaciones que por mi naturaleza tengo que entrar a proponer cosas en el consejo por ser una joven, por ser mujer, pero además una tercera, y que creo que mi camiseta lo dice todo: yo debo ser guardiana de los proyectos estratégicos que vengan en materia de plan plurianual de inversiones por parte del gobierno nacional, porque la plata no puede llegar del gobierno nacional y perderse en el ente territorial. Deben efectivamente ejecutarse los proyectos que están pensados para Barranquilla. Por ejemplo, el plan plurianual de inversiones destina recursos para la renovación de los centros históricos de la ciudad, preservando el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, destina recursos para la malla vial, destina recursos para la infraestructura en materia de inversión social, hospitales y colegios de Barranquilla. Eso lo destina el gobierno nacional, y creo que quién más que yo, que hoy represento a la lista del pacto histórico y que buscaré representarla en la corporación pública para cuidar y hacer veeduría de lo que gobierno nacional destine para nuestro territorio. Creo que entonces son tres enfoques importantes. El primero, control político, para que la gente y los funcionarios públicos por primera vez en la historia de Barranquilla asuman verdaderamente sus responsabilidades, para bien o para mal, de lo que pasa en la ciudad. Segundo, proposición de política pública poblacional para las jóvenes, para los jóvenes y las mujeres en la ciudad. Y tercero, pues ser guardiana de las propuestas y de guardiana del Plan Nacional de Desarrollo de Petro para con la ciudad de Barranquilla, que es una capital sin duda importante para el desarrollo de todo el país. Subió la temperatura en el termómetro y el tiempo está como la sensación térmica, cambiante, fugaz y efímero. Cuando las conversaciones son tan buenas como esta, pasa imprevisible. ¿Sabe por qué a los que van a una consulta les llaman pacientes? Porque hay que armarse de paciencia para que lo atiendan. Pero cuando usted está ocupado en algo, el tiempo pasa volando, y cuando está entretenido, también pasa muy rápido, como ha sido hoy este debate. Como el tiempo ya se fue, 30 segundos para concluir y darle un mensaje cada uno a la teleaudiencia y a los amigos que se conectan en todas las plataformas digitales en las que estamos en contacto en el termómetro y en CTV Barranquilla. 30 segundos, Liliana García. Bueno, como mujeres estamos haciendo la diferencia para llegar a esta curul, en esta corporación, que como todos lo conocemos, pocas mujeres han pasado por esta corporación. Llegar y con honor a la mujer, a lo que somos, a lo que representamos, hacerla con honestidad, con transparencia. Velar por los recursos de la ciudad, que en ese momento está llevando la batuta del país, para que estos sean organizados en cada bolsita como debe de ser. Que cada funcionario que tenga problemas de corrupción sean inhabilitados de por vida, que ya no haya más concesión en estos temas, porque la ciudad no puede afectarse más por un tema de manera inadecuada. Yo creo que es hora de que las mujeres lleguemos al consejo, y en este caso yo, Liliana García, llegaré a través del Centro Democrático, marcando el número 17, para que todas podamos decirle a Barranquilla que vamos a seguir poniendo la lupa en cada una de las cosas que nos amerita para evitar la corrupción. Yo creo que ser mujer en esta oportunidad va a ser el cambio real de este consejo. Muchísimas gracias, Liliana García, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, Julio, por esta invitación. Gracias por permitirnos mostrarles a todos los barranquilleros el interés que realmente es genuino en el llegar para trabajar por todos ustedes, y que la ciudad de verdad siga creyendo en que se puede hacer política de una manera nueva, de verdad llegar con las manos limpias para construir, para avanzar, para crecer y de verdad cuidar lo que tanto nos ha dado Barranquilla. Gracias a este set, a mis compañeros,
Los bendigo en el nombre de Jesús, que podamos llegar los tres y podamos seguir debatiendo allá en esa corporación por Barranquilla y para los barranquilleros. Gracias, Julio. Reiner Chahim Gori, sus conclusiones para los televidentes del Termómetro y de CTV Barranquilla y su mensaje. Bueno, de verdad, súper feliz de participar aquí en este set. Y bueno, la ciudad se transformó, la ciudad está creciendo y yo quiero hacer parte de esa innovación y renovación política que hoy está necesitando nuestra ciudad. Yo le pido a cada uno de ustedes que me apoyen, que me respalden, que me hagan el 2 y me acompañen a votar en el Partido Verde, el número 2, y que ayudemos a ser parte de la transformación, pero de una transformación con control, con una transformación de informar, porque ese es nuestro deber cuando seamos concejales, si ustedes nos permiten, si el Dios Todopoderoso permite que lleguemos, para poderles informar a cada uno de los barranquilleros cómo va la ciudad, porque es que hoy no sabemos, porque no tenemos de primera mano esa información. Entonces, para nosotros se vuelve crítico. Y yo hoy te hablo también como candidato, pero a la vez te hablo como barranquillero. ¿Dónde están las personas que tienen que hablar por mí? Que nos tienen que defender a nosotros. No podemos ser ni comité de aplausos, ni irresponsables con la ciudad. Hoy volvieron nuevamente los concejales a aprobar el cobro de la estampilla pro hospital, donde el Consejo de Estado 2 veces la ha tumbado. Y esa irresponsabilidad no se puede hacer con la ciudad. No podemos cargar más a los barranquilleros con un impuesto. Entonces, yo sí les pido de corazón que nos acompañen en estos procesos que son procesos de ciudad, procesos de innovación, donde proponemos, donde también, así como cuestionamos, damos una idea. Y de verdad, pues agradecido a este par de mujeres que engalanan esta mesa, a ti, Julio, por generar estos espacios de transformación, para generar estos espacios de debate, para que escuchemos cada uno, porque cada uno de los que estamos aquí, más como candidatos, estamos como barranquilleros y somos los que sufrimos. Y yo te hablo de mi óptica política, pero también te hablo como el barranquillero, que le duele cada pelado, que le duele cada niño, que le duele cada cosa que pasa en la ciudad. Pero yo quiero lo mejor para la ciudad. De verdad, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a usted, doctor Reiner Chahim Gori. Andrea Vargas, sus conclusiones y su mensaje para los televidentes de CTV Barranquilla y el Termómetro. Bueno, yo estoy muy agradecida de estar acá como joven, como mujer, sobre todo como líder alternativa de la ciudad, sobre todo porque creo que estos espacios nos permiten que de los distintos sectores políticos a los que pertenecemos logremos converger en propuestas en pro de la ciudad. A los televidentes y la ciudadanía que nos ve, yo soy una joven mujer barranquillera de 24 años, estudiante de universidad pública, de barrio popular además, en el barrio Santuario de Barranquilla, donde nací, crecí y viviré. Quiero que respalden la propuesta del pacto histórico al Consejo de Barranquilla, porque creo que Barranquilla se merece hablar de los temas de los que poco o nadie quiere hablar en las corporaciones públicas. Barranquilla, los barranquilleros y barranquilleras se merecen que hablemos de más educación para los jóvenes, de seguridad para los hombres y mujeres, de que acabe el hambre en la ciudad y de que cada uno de nosotros podamos construir más poder para la gente. Creo que con esa consigna he dirigido esta campaña y he dirigido mi labor social durante muchos años, porque creo que empoderando a la gente alrededor de sus agendas, sus necesidades y sus exigencias, nosotros podemos de verdad construir ciudades democráticas como lo que merece ser Barranquilla. Una ciudad que es hermosa, que es maravillosa, que me ha visto crecer, pero que además merece mucho más calidad de vida y bienestar para los barranquilleros y barranquilleras. Votar por el pacto implica votar por voces alternativas, por voces críticas y por voces que representan la transformación para nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todo este equipo, Andrea Vargas, Liliana García y Reiner Chahim.
Les deseamos lo mejor en esta ruta por el Consejo de Barranquilla. Lo hemos visto. Se puede dialogar. Miren los partidos que están hoy sentados en esta mesa y aquí no hubo pelea. El Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Verde. Y un profesor crítico de la sociedad. Y aquí usted no ha visto discusión. La altura y el nivel del debate la ponen ustedes mismos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Así se construye ciudadanía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.